En este video se va a hablar sobre los temas relacionados al fascismo y a las ideologías que se llevaron a cabo durante por así decirlo, la tutela de este personaje que pues es muy famoso, Benito Mussolini. Se hablará acerca de pues su forma de política y cómo su ideología influyó en la generación que estaba dentro de Italia en los años de 1922 a 1943. Bueno, pues como tal, el fascismo fue una ideología política nacionalista que, que prometía una, pues, como una utopía o una sociedad perfecta, como ellos lo decían. Eh, Se aprovechaban de los jóvenes y, ¿cómo decirlo? Se los compraban con la idea de que estaban haciendo el favor a su país. Y bueno, el fascismo utilizó hábilmente los medios de comunicación y el carisma de su líder y que pues él se concentraba en todo el poder, ¿no? Y como su propósito fue, como así decirlo, fue atraer a las generaciones eh, con promesas, haciéndoles que estos lo siguieran ciegamente. Mediante la propaganda y la represión se fue haciendo más popular su movimiento. Aunado a la desinformación de la población, esto hizo que su filosofía o su forma de pensar, su ideología, mejor dicho, subiera constantemente, haciendo que muchas personas dentro de Italia lo apoyaran. De acuerdo con lo que había dicho el maestro, Benito Mussolini caracterizaba a sus jóvenes reclutados con las camisas negras, identificándolos así que formaban parte de su movimiento. Pero bueno, para entrar en contexto, hablaré de quién fue Benito Mussolini. Benito Amilcare Andrea Mussolini Predapio, 29 de julio de 1883 y fallecido en Culino, 28 de abril de 1945, fue un político militar y dictador italiano, presidente del Consejo de Ministros Reales de Italia desde 1922 hasta 1943. Fue guía de la República Social Italiana. Desde 1943 hasta 1945 llevó al poder al Partido Nacional Fascista, posteriormente al Partido Fascista Republicano, y estableció un régimen totalitario durante el periodo conocido como Fascismo Italiano, bajo el beneplácito del rey Víctor Manuel III hasta su colapso en la Segunda Guerra Mundial. De acuerdo con la historia, Benito Mussolini sirvió como una inspiración para Hitler. De hecho, Italia apoyó a Hitler durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, al igual que Japón. Pero bueno, continuando con Benito Mussolini, el objetivo de Mussolini era hacer realidad el concepto de la Gran Italia, basado en la absoluta hegemonía de Roma en el mar Mediterráneo. Su política exterior e interior tenía el objetivo de dotar a Italia de un gran poder, autoidentificándose como el sucesor legítimo del Imperio Romano, teniendo al pueblo italiano como principal beneficiario de este. Y en segundo plano, otras poblaciones que viviesen dentro de la península itálica y los territorios de ultramar como Albania y Libania. Promovió el desarrollo armamentístico de Italia y tras la invasión de Etiopía y los territorios de ultramar como Albania y Libia, promovió el desarrollo del armamentismo en Italia. Obviamente, o sea, lo que ya había dicho, eh, pues sirvió junto con Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Porque, pues bueno, la participación de Italia en la Segunda Guerra Mundial fue como un apoyo a Hitler, a su ideología, porque de hecho Hitler agarró inspiración, bueno, ya lo había repetido, pero Hitler
tomó de inspiración la forma en la que Mussolini atrajo a su población, ya que como se había dicho en las clases, Hitler utilizó el nacionalismo para que sus seguidores se fueran ampliando, echándole la culpa a los judíos. De hecho, entre Benito Mussolini, no, entre Benito Mussolini y Hitler existió una relación de alianza durante el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Podría decirse que estos eran los malos de la jugada porque sus ideas afectaban a otras personas, ¿no? Y bueno, continuando con la historia de Benito Mussolini, el 22 de mayo de 1939, Galeazzo Ciano, ministro del Exterior italiano, firma el Pacto de Acero con Alemania, que muestra oficialmente el nacimiento de una alianza vinculante italo-alemana. Cuando la Segunda Guerra Mundial se acercaba, Mussolini anunció su intención de anexionar Malta, Córcega y Túnez. Habló de la creación de un nuevo imperio romano que se extendiera desde Palestina hasta el sur o a través de Libia y Egipto y hasta Kenia. El 30 de mayo, Mussolini encargó al general Hugo Caballero que enviase a Hitler un escrito en el que afirmaba que la guerra era inevitable, pero Italia no estaría lista para afrontarla antes de 3 años. Los italianos no entendían la gravedad de la situación hasta que en una conferencia de Salzburgo en agosto de 1939, los alemanes afirmaron que su decisión de resolver sus diferencias con Polonia mediante las armas, los alemanes afirmaban que sería un conflicto limitado, mientras que los italianos estaban convencidos de que desencadenaría la Segunda Guerra Mundial. Propusieron resolver la discordia en una conferencia internacional similar a la de Múnich del año anterior, a lo que los alemanes se negaron. Durante el resto de agosto, Mussolini reiteró la imposibilidad de que su país entrara en guerra y su deseo de permanecer neutral en caso de que estallase. No obstante, a pesar de que los mensajes tranquilizadores de alto mando alemán, el ejército alemán invadió Polonia el 1 de septiembre, determinando así el inicio del conflicto. Mussolini ordenó una movilización parcial que resultó un caos, porque las Fuerzas Armadas carecían de las instalaciones y equipamientos necesarios para acoger a los reservistas. A raíz de ello, Mussolini despidió a parte del alto mando del ejército y optó por declararse no beligerante, evitando entrar en guerra al lado de Alemania. Los objetivos políticos de Mussolini, la desaparición de la flota británica del Mediterráneo, la extensión de la influencia italiana en los Balcanes, la recuperación de Niza y Córcega de Francia y la adquisición de Túnez y Somalia francesa, no requerían de la guerra para su consecución y se podían lograr más sencillamente mediante un acuerdo internacional parecido a las conferencias de Stresa de 1965. Su objetivo era un equilibrio político en Europa, en el que Italia desempeñase un papel central. Una guerra total no favorecía estos objetivos y el país no estaba preparado ni militar ni económicamente para ella. Cualquier resultado era además perjudicial para el régimen italiano, ya que la situación convertiría en un estado a títere de Hitler, mientras que económicamente para ella, cualquier resultado era además perjudicial para el régimen italiano. Una victoria alemana convertida en un estado, mientras que la aliada acabaría en el sistema fascista. El mismo estallido de la guerra se había perjudicado ya la situación italiana. El abastecimiento crucial del carbón alemán que realizaba fundamentalmente por barco desde el puerto neerlandés de Rotterdam se resentía por el bloqueo británico. Durante los 9 meses siguientes, el estallido de la guerra entre Alemania y los aliados, Italia, no realizó ni los preparativos bélicos más básicos. Bueno, leído esto, bueno, se sabe que Benito Mussolini dijo no a la beligerancia, pero ¿qué quiso decir con esto? Bueno, pues según lo que se cuenta, ellos no querían que se estallara la Segunda Guerra Mundial, por lo que cuando Hitler invadió Polonia el 1 de septiembre, como aquí lo dice, pues ellos no querían entrar junto con Alemania pues a que se estalle la guerra.
cosa que ya era inevitable porque Alemania había invadido Polonia.